Buenas tardes. Va a dar comienzo la sesión plenaria ordinaria a celebrar hoy, día 27 de noviembre de 2017. Primer punto del orden del día, señora secretaria. Aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions números 4, 5, 6, 7, 8 i 9, de dates 25 d'abril, 29 de maig i 5, 10, 15 y 26 de juny de 2017, respectivamente. ¿Alguna cuestión a la acta? ¿Se aprueban todas por unanimidad? Se aprueban por unanimidad. Segundo punto, asuntos oficiales. De nuevo, desgraciadamente, una vez más, tenemos que decir, en el pleno de octubre dimos cuenta de las víctimas mortales por violencia de género, que eran 42, y en el pleno de hoy, de noviembre, actualizada la fecha 24 de noviembre, incluyendo la víctima de Vinaròs, que fue el mismo día 24, son 45 víctimas mortales. Vamos a hacer, como es costumbre, desgraciadamente, un minuto de silencio. Muchas gracias a todos. Tercer punto del orden del día, señora secretaria. Modificació del Pla Anual Normatiu 2017. Tiene la palabra la señora Gómez, portavoz del Partido Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que se propone al Pleno es la modificación del Plan Anual Normativo, porque en su día se incluyó la modificación de normas urbanísticas, ordenación de los espacios libres por elementos técnicos de edificaciones, era modificar las normas urbanísticas para poder adoptar soluciones en cuanto a accesibilidad en los edificios ya existentes. Y lo que proponemos es modificarlo porque hemos optado por hacer una ordenanza nueva, y es modificar lo que en su día se incluyó por una ordenanza municipal reguladora de la instalación de ascensores, mejoras de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en edificios existentes. Es ese cambio. Gracias. ¿Algún turno de palabra? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Cuarto punto, señora secretaria. Aprovació de l'emblema municipal. Bien, el emblema municipal, recordaréis todos que ya aprobamos el escudo municipal y ahora se trata de aprobar el emblema municipal, es el que usará el ayuntamiento, no tiene valor oficial, pero el que representará al ayuntamiento simbólicamente y se utilizará en las publicaciones institucionales de carácter divulgativo o publicitario de este ayuntamiento. Teníamos dos propuestas, en Junta de Portavoces se decidió aprobar la que hoy viene aquí a pleno, y que es la que diseñó el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento, y se trata pues simplemente de aprobar el emblema elaborado, como he dicho, por el Departamento de Comunicación. ¿Algún turno de palabra? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad, señora secretaria. Punto número 5. Organització dels festejos taurins, exercici 2018. Tiene la palabra el concejal de Festejos Taurinos, señor Bayarri.
Buenas tardes, gracias señora alcaldesa. Nada, traemos a pleno el calendario taurino de los festejos taurinos para la redundancia para el año que viene, y que quedaría de la siguiente forma. El 20 de enero celebraremos la festividad de San Antonio, el 23 de junio la festividad de San Juan, 29 y 30 de junio y del 1 al 7 de julio la conocida Semana Taurina, 21 y 28 de julio la fiesta de los barrios Talech, 7 y 15 de septiembre las fiestas taurinas enmarcadas dentro de las fiestas patronales y populares, 22 y 29 de septiembre fiestas del barrio, 6 y 13 de octubre, fiestas en la avenida Valencia y adyacentes, y el 20 y el 27 de octubre, finalmente, las fiestas de la calle de Alfonso Fierro. Esto es, muchas gracias. Gracias, señor Bayarri. ¿Algún turno de palabra? No. ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Punto sexto del orden del día. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament i endeutament del tercer trimestre de 2017. Tiene la palabra el señor Esteve, concejal de Hacienda. Moltes gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, donem compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de l'any 2017 en els apartats següents. En principi, el punt número 1, principi d'estabilitat pressupostària. El complim i estem en positiu en més 29.737 euros. Complim la regla de la despesa. Això contempla que des de l'1 de gener fins al 31 de desembre d'aquest any, del 2017, tenint en compte tant l'executat en els 3 primers trimestres de l'any com el que tenim pressupostat per al quart trimestre del 2017, no sobrepassem el límit de la despesa computable. Complim també en l'endeutament. L'endeutament actual de l'Ajuntament de Puçol, després del tercer trimestre, és de 6.346.304 euros, el que significa un endeutament del 43,66%. El passat trimestre era del 44,62%. Va baixant a poc, un punt, en aquest cas. En quant a la llei de morositat, del període del pagament a proveïdors, en el tercer trimestre ha sigut de 12,14 dies. Per tot això, complim en el que ens vam anant des del govern central. Gràcies. Muchas gracias, señor Esteve. Como es dar cuenta, nos damos por enterados. ¿Quiere decir algo, señora? Pues tiene la palabra la señora Carceller del Partido Popular. Buenas tardes a todos. Simplemente un detalle, es que venimos dándonos cuenta de que cada vez que nos dan cuenta de la ejecución presupuestaria y sobre todo del periodo medio de pago a proveedores, cada trimestre va incrementándose. Cuando nosotros acabamos la legislatura, el periodo medio de pago estaba por debajo de 6 días y estamos en 12,14. No son 12,14 para que ustedes me entiendan, son 12,14 después de 30, con lo cual el plazo a proveedores ahora mismo está en 42. Quiero decir, no entiendo las razones que han llevado a este aumento progresivo cuando realmente estas cosas tendrían que ir en descenso o mejorándose. Y realmente estamos aumentando y cada dar cuenta de la ejecución presupuestaria aumenta el periodo medio de pago. Entonces, si me lo pudieran explicar, gracias. Tiene la palabra el señor Esteve. Bé, jo dir que en el segon trimestre estaven 12,73 dies, que és el que comentem, és dir, quan entra una factura i se conforma són uns 30 dies per a conformar-la i a partir d'ahir se paga. Se paga en 12,14, és dir, va disminuint. En quant a que abans estava en un període per la meitat, pareix ser, doncs la veritat en aquest moment no li puc contestar. Si el senyor interventor, jo penso que està ahí, sí que ens ho podria aclarir, que és el que m'imagina que té l'històric. Gràcies. Com bé s'ha comentat, la normativa actual dona un període mig de pago que una vegada superats els primers 30 dies quan se presenta la factura, i aquests primers 30 dies són per a conformar-la. Posteriorment, la legislació marca fins a 60 dies, és a dir, 30 dies més. Tant el període que ha comentat la regidora del Partit Popular, 7 dies, com 12, són perfectament legals. L'increment possible, normalment l'increment pot veure's inclús com que s'ha pogut haver algun pago important que s'hagi retrasat per qualsevol raó. És a dir, no és una qüestió de tesoreria. Moltes vegades les despeses, la fluctuació que pot haver entre 7 dies i 12, que són 5 dies,
pues pot ser algunes despeses que per la importància relativa facin que la ràtio puge. Però el verdaderament important és que el període mitjà de pagament estiga en aquests 30 dies. Tant 12 dies com 7 dies és perfectament legal. Muchas gracias, señor Claramunt. ¿Alguna cuestión más? Tiene la palabra la señora Carceller. Es que si en mi intervención no han escuchado, en ningún momento he hablado de ilegalidad. Simplemente, en ningún momento he hablado de ilegalidad. Simplemente he dicho que el periodo medio de pago ha aumentado progresivamente, pero jamás he dicho que los 30 días sean ilegales. Conozco perfectamente la legislación y sé que son 30 días para conformar y 30 días más para pagar. El único problema es que ese periodo va aumentando. Me parece justa la razón que me da el interventor, pero que quede claro que yo en ningún momento de mi intervención he hablado de que se esté incumpliendo la ley. Sí, señor Claramunt, tiene la palabra. No, sí, yo no he hecho ningún reproche que se haya dicho. Yo lo que estoy matizando, que es lo importante, lo que el Pleno tiene que saber cuando se da cuenta, es que el periodo de 12 días es perfectamente legal. Yo no estoy diciendo que en su intervención haya dicho que es ilegal. Yo digo que tanto los 7 días como los 12 días está dentro del periodo legal. Muchas gracias, señor Claramunt. Bueno, ya nos damos por enterados y pasamos al punto número 7. Señora secretaria. Expedient de modificació número 23/2017, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Tiene la palabra el señor Esteve, concejal de Hacienda. Moltes gràcies. Bé, portem a modificar uns crèdits, una proposta per a modificació de crèdits. Concretament són dos. Per una part són 8.425 euros que caldria dotar a la partida de gratificacions extraordinàries. Ja ve final d'any i aleshores teníem pressupostades 84.458 euros i hi ha que dotar de 8.425 euros més. Per tant, el total seria per enguany 92.883 euros. A part d'això, portem una modificació pressupostària de 143.000 euros, que és, diguem, l'estalvi dit així de lo que hi havia pressupostat per a la partida de les urbanitzacions, el ser conveni a ser licitació, n'hi ha una diferència i com no s'ha licitat encara, n'hi ha una diferència de 143.000 euros que l'Ajuntament tenim uns pagaments ja adquirits, com poden ser, per exemple, en el tema de la mancomunitat, s'ha comentat en algun ple, evidentment, que anem a pagar 61.300 euros més per la recollida del FEM, després d'una revisió que ha hagut a la mancomunitat. Després n'hi ha també una diferència de 24.460 euros que és del servei de neteja viària. Per entendre's, és de 24.000 euros perquè normalment quan la mancomunitat liquida les partides, el pressupost ja està previst, inclús aprovat, se van pagant les quotes que aportem mensualment i a final d'any sol haver diferències, per exemple, per les festes, per la neteja viària de les festes. Això comporta també que la brigada també, i les gratificacions de les que parlàvem, la brigada també té hores extres que va fent i a final d'any hi ha que anar regularitzant i pagant el que ens pertoca. N'hi ha també una modificació perquè hi ha que adquirir també un vehicle per a protecció civil de 9.369 euros i també de 7.792 euros que se deixaren de contemplar quan se va fer el pressupost, que també se comenta així en el ple, del drenatge, l'obra de drenatge que se farà de primera fase en el molí de vent per a que no s'inunden els garatges. Aleshores, se tenen que contemplar també de 7.792. Això fa un total de 143.000 euros i és el que se porta així a ple. Gràcies. Muchas gracias, señor Esteve. ¿Algún turno de palabra? Sí. Tiene la palabra la señora Carceller, del Partido Popular. Bueno, lo primero decir que nosotros en el día que consultamos el expediente, que si no recuerdo mal fue el viernes, en el expediente no aparecía ni el aumento, nada que justificara el aumento
respecto a la aportación que hace Puzol a la Manco en limpieza viaria, ni el aumento de usuarios, ni informe de nada sobre el apoyo domiciliario. No había nada en el expediente que pudiéramos consultar al respecto. Si lo incluyeron después o si en ese momento no estaba, por favor, que nos lo aclaren, porque el viernes no estaba en el expediente. Sí que estaba lo de la basura y estaba lo otro, pero esos dos puntos no estaban en el expediente, por lo tanto no los hemos podido ver. Entonces voy a preguntar por esos. La aportación a la Mancomunidad del Hortanor para el servicio de recogida de basura creo que ha salido hasta la saciedad en este pleno. Primero, porque antes de que se aprobaran los presupuestos de la Manco, se lo pregunté en aquel momento a la concejal de Hacienda, que era la ahora alcaldesa, señora Sánchez, me dijo que era muy pesada, lo vuelvo a repetir porque qué pesada es usted con lo de la basura. Y la cuestión es que al final a Puzol le va a costar 68.000 euros más la aportación a la Mancomunidad. Por eso y por esa aportación que tenemos que hacer de más, es por lo que se trae a este pleno esta modificación presupuestaria. Pero es que, revisando esa modificación, no es que nos va a costar más únicamente la basura, es que además tenemos que aportar 24.460 euros más en concepto de aportación a la Manco de servicio de limpieza viaria. Y por si faltaban más cosas, adquisición de maquinaria para limpieza, 10.592 euros. Realmente, su gestión en la Manco ha sido brillante, señora Sánchez, muy brillante. Ha sido brillantísima, porque ha sido usted solidaria con todos los pueblos del Hortanor, menos con el suyo. Con todos menos con el suyo, porque si nos vamos al porcentajes de los pueblos de alrededor que aumentan en concepto de tasa de basura, Puzol se lleva la peor parte, el 22,99 más que el año pasado. El siguiente pueblo, que es Massamagrell, aumenta un 16. Un 16. Y luego ya es un 13, un 12... cuando no, los pueblos que van a pagar menos, como Albalá del Soreix o como la Puebla de Farnals, de largo van a pagar de menos de lo que pagaban. Es que si nos vamos a lo de la aportación de la limpieza, que no hemos podido ver el expediente, me gustaría saber lo que aportan los demás. Pero si nos vamos a lo que aporta cada uno a la compra de la maquinaria, seguimos siendo los peor parados. Siempre los que peor parados resultamos en las aportaciones a la Manco es Puzol. Entonces, claro, me resulta curioso que su gestión en la Mancomunidad haya servido para esto, para que paguemos más, cuando en todos los plenos que hablamos del tema de la Mancomunidad nos haya echado en cara que la gestión del Partido Popular en la Manco había sido nefasta. Pues mire, la gestión del Partido Popular sería nefasta, pero a Puzol le beneficiaba. La gestión tan maravillosa que está haciendo el presidente de la Manco y usted, como representante de Puzol en la Mancomunidad, nos está saliendo a todos los vecinos de Puzol bastante más cara que nos salía. De momento la tasa de basura nos va a salir más cara, pero es que además tenemos que hacer una modificación presupuestaria para aportar más dinero a la Mancomunidad. Realmente, a mí, estas gestiones tan maravillosas que usted nos vende, pues se las podía dejar en casa y dedicarse a ser menos solidaria con el resto de pueblos de nuestro alrededor y más solidaria con el suyo. Tiene la palabra el señor Esteve, concejal de Hacienda. Moltes gràcies. Bé, la senyora Carceller s'empenya en polititzar tot el tema de la Mancomunitat. Però, bueno, és dir, la gestió és ni més ni menys, doncs la Paula Farnals ve pagant des de fa 10 anys doncs, la friolera de 100 i pico mil euros més, que mos haver pogut tocar a nosaltres. I no estem parlant ja de sigles de partits, és que ho vaig comentar, no és un tema polític, és un tema ni de solidaritat. Per què paga més Puzol sempre en tots els repartiments? Tant d'hores, de maquinària, perquè som el poble més gran de la Mancomunitat i va per habitant. I després, l'estudi que se va fer per repartir tot l'excedent del tema de basura, per actualitzar tot aquest estudi, se van fer 3 o 4 estudis de diferents maneres. En tots ens tocava pagar de més. Crec que hi havia un que tenia que pagar 90.000. Això és una pèssima gestió, no. Això és fer la faena que vostès no havien fet a la Mancomunitat, que no havien revisat en 10 anys absolutament res. Perquè hi havia un senyor, que era l'alcalde d'Albalat, que ha dit, ficava els que li donava la gana i feia el que li donava la gana, sempre. I ara resulta que paguen de més tots els pobles, menys Albalat dels Orells, la Paula de Farnals i el Puig. Tots els altres paguen més. Que per supost Puzol paga més? Home, clar, si ha augmentat en 10 anys, té més habitants, en la platja, per exemple, augmenta també, doncs tindrà que pagar de més. Però no se trata de gestió i no se trata de solidaritat, se trata de sentit comú.
cosa que vostès no havien fet. Vostès aplicaven, claro, segurament, doncs clar, el Balat se ho va arreglar ell, als pobles que li convenia el que estava de president, ho arreglava, ficava, llevava... Allò era una república bananera, era el que era la mancomunitat, perdone que li diga. Vostè vol polititzar, això se diu, de veritat, popularment conegut com la paraula demagògia, però a més en paraules majúscules, en lletres majúscules. Demagògia el que fa vostè, està ahí, dale, i la gestió que ha fet la senyora Sánchez i tal, però per l'amor de Déu, però si és que si tens més habitants doncs tindràs que pagar més en els repartiments. Si resulta que les màquines venen a netejar i n'hi ha festes en tots els pobles i fan més hores, doncs tens que pagar més després en el repartiment. Per això se fa aquesta modificació. Vostè vol entrar ahí? Pues ja li ho he dit, és dir, normalment, quan la mancomunitat ens diu els serveis extra que ha hagut, així estan fets els pressupostos i anem un poquet a remolque, però tampoc pots pressupostar una quantitat molt elevada perquè ara podem pressupostar 60.000 euros més per l'any que ve. I va resultar que potser se'n gasten 20.000 i n'hi ha 40.000 euros parats ahí que no fan res. En el moment se'ns comunica, se fa la derrama i automàticament se fa la modificació de crèdit perquè al principi d'any se fan els pressupostos, se pressuposa que vas a gastar i després vas corregint les desviacions. Se nota que vostè és de lletres, que no és de ciències. Els pressupostos se pressuposa. No se dona per segur una cosa. Per això està després n'hi ha ferramentes per anar corregint les desviacions. Gràcies. Muchas gracias, señor Esteve. Hay un segundo turno de palabra. Tiene la palabra la señora Carceller. Yo soy de letras, señor Esteve, ¿y usted de qué es? ¿De mixtas? ¿Que sabe de todo un poco? A lo mejor se tendría que revisar los conceptos. Yo seré de letras, pero he sido concejal de Hacienda y sé perfectamente, sí, 4 años, bastante más que lo que es usted de momento. Pero ¿sabe qué pasa? Que sé cómo se hacen los presupuestos y nosotros no vamos a remolque de nada, porque ir a remolque de algo supone depender de los demás. Y aquí se hacen los presupuestos sin ir a remolque de nada, y menos de la mancomunidad. O sea, la expresión que he utilizado deja bastante que desear. El señor interventor, es que además se lo pregunté en la comisión, ¿se ha presupuestado lo mismo para la aportación de limpieza viaria que el año pasado? Y me dijo, se revisa la cantidad que se ha pagado el año anterior y se incrementa, creo recordar, que me dijo en la comisión, un 2% respecto al año anterior. Seré de letras, pero hasta ahí llego, señor Esteve. Y resulta que después de haber incrementado la partida del año anterior, es decir, lo que se pagó por limpiar el año anterior y además incrementarlo en un 2%, además hay que pagar 24.000 euros más. 24.460. A lo mejor es que eso se llama hacer mal los cálculos. Cuando ustedes han aprobado una cantidad en el presupuesto y resulta que luego aprueban una subida tan brutal en los presupuestos de la mancomunidad, se descuadra el presupuesto. Pero esto no es cuestión de ser de letras o ser de ciencias, ni de hacer demagogia. Esto, señor Esteve, no es demagogia, son datos objetivos. Demagogia sería si yo me inventara lo que hay aquí, pero lo que hay aquí es real. Y lo que hay aquí es que se han aprobado unos presupuestos en la mancomunidad en los que Puzol sale muy perjudicado, le guste o no le guste. Y lo que él dice que no es un tema político, es que es una cosa curiosa, para el señor Esteve son temas políticos los que él quiere. Los que no son temas de sentido común. Cuando él quiere es política y cuando no es, pues es sentido común. Pues mire, no, es todo, esto es política y esto es gestión. Y luego, si quiere, es sentido común, pero todo es política. Porque hay una forma de hacer las cosas u otra forma de hacer las cosas, o una forma de gestionar u otra forma de gestionar. La que usted hace nos está dando un resultado negativo y no es demagogia, porque está aquí, son números. A la vista de todos se les puede enseñar cuando quieran y tranquilamente. Y lo que usted hace es demagogia, porque me quiere recriminar a mí lo que yo le estoy diciendo, que han gestionado mal el tema de la mancomunidad. Estaba hecha unos zorros la mancomunidad. Estaba hecha unos zorros la mancomunidad. Fíjese, pues a nosotros casi que nos beneficiaba. Casi que nos beneficiaba, porque lo carito que nos va a salir su gestión en la mancomunidad no hace falta volver a repetirla. Pero resulta que esto es demagogia. Demagogia y demagogia la que hace usted, señor Esteve, que cuando un tema no le interesa es de sentido común y cuando le interesa pone el pie en el acelerador y todo pasa por la política. Todo pasa por la política. Según, claro, pero esto es según le va la fiesta. Pues mire, según le va la fiesta,
A los vecinos de Puzol esto nos va a salir muy caro. Esa es la realidad. Sí, ponga caras y gesticule y todo lo que quiera, pero esa es la realidad. Y los números son los números. Y yo seré de letras, pero sé leer un cuadrito de numeritos de estos, que no es tan difícil. ¿Ha terminado, señora Carceller? Muchas gracias. Bien, vale, ok. Yo quiero decir, me ha dicho la señora Carceller que he hecho una gestión brillante y maravillosa en la Manco, y por eso quiero darle las gracias, porque ha sido usted muy amable alabando mi gestión, y que me la podía dejar en casa. La de casa es todavía más maravillosa, no necesito dejar nada en casa. La aportación a la Manco, a Pusol somos casi el 25% de la mancomunitat. Casi el 25%. Eso quiere decir que nuestra aportación es casi del 25% a la mancomunidad, ni más ni menos. Y para saber que es una cuarta parte, no hace falta ir a Salamanca. Es una cuarta parte del presupuesto de la Manco lo que nos corre a Pusol. En cuanto a la compra de la maquinaria, que eran las máquinas para limpieza viaria, era urgente, muy urgente, porque resulta que las máquinas en este pueblo, y puede que alguien las llegara a ver, venían a barrer y no barrían, levantaban el polvo, no barrían, porque estaban tan mal y la mayoría de días se estropeaban. A veces no llegaban ni de la Pobla aquí, en el camino se quedaban. Y se han comprado 3 máquinas. La aportación es de 10.000 euros. Las máquinas no valen 10.000 euros, valen mucho más. Y esa es la aportación que ha hecho Pusol, porque los que había antes en la mancomunidad se la bufaba si barrían como si no barrían, les daba igual. La limpieza viaria se usa, se paga lo que se gasta, lo que se usa la máquina. Si la máquina viene a Pusol tiene 3 núcleos de población. No vamos a compararlo con Emperador, o no vamos a compararlo con Albuisén, ni con el Puig incluso, ni con Massamagrell tampoco. No tiene menos que nosotros, y no tiene los 3 núcleos de población diferenciados que tenemos nosotros. No los tiene. Y se paga lo que se usa la máquina, ni más ni menos. Si queremos fiestas, hacemos fiestas, y queremos, porque creemos que es necesario, que nada más termina fiesta, se limpie todo, porque es lo que toca, pues hay que pagarlo. Los servicios se pagan, la limpieza y los demás también, todos. Y Pusol queremos tener buenos servicios. Y dice que a Pusol le beneficiaba el gobierno que había antes en la Manco. ¿En qué? ¿En qué le beneficiaba? Le vuelvo a repetir que estaba hecho unos zorros. Lo ha dicho usted. La palabra zorro yo no lo uso nunca, pero lo ha dicho usted, yo se la ratifico. Yo se la ratifico. Allí ha habido que llegar y poner orden. Y el primer orden, el cumplimiento de contrato de la gente que había entrado a dedo, fuera que hagan un examen. Habían entrado a dedo por el presidente anterior de la Mancomunitat. Y no voy a repetirlo más veces. Tenían ustedes, según el empleado, si era de más categoría o de menos, no me refiero a categoría laboral, como persona, porque la categoría laboral era la misma, según ganaba 200 euros más o menos al mes. Según la categoría de la persona. Para nosotros las personas tienen todas la misma categoría, siempre y cuando el trabajo que desarrollan sea el mismo. ¿Qué tiene que ver eso? Porque todo eso había que arreglarlo, había que solucionarlo. Lo mismo que tiene que ver lo que usted ha dicho. Absolutamente nada tiene usted que ver la mitad de las cosas que usted ha dicho, de la demagogia, de la no sé qué, de la no sé cuántas. Y es que ya estoy cansada de repetir lo mismo. Entonces, 200 euros al mes a una persona, había que subírselo. Todo eso va subiendo el presupuesto de la Mancomunitat. Y el reparto, le vuelvo a repetir, que somos casi un 25%. Y el aumento de la basura, como ha dicho el señor Esteve, la Pobla se ha tirado 10 años pagando 125.000 euros más de lo que le correspondía. 125.000 euros. Se han quejado y tenían razón.
Se ha hecho un estudio y se ha comprobado que tenían razón. La lucha nuestra fue, por eso el presupuesto, cuando nosotros aprobamos el presupuesto, nosotros los números reales de la Manco, el señor interventor no los tenía en su poder, porque el presupuesto de la Manco se tardó bastante en aprobar, porque resulta que se hizo un estudio para ver si era real lo que nos estaba diciendo que la Mancomunitat, la Pobla por su cuenta había hecho uno. Y era real. Estuvimos negociando, tratando, arreglando, modificando, para que a Pusol, como ha dicho el señor Esteve, no nos tocaran 90.000 euros. 93.000 para no decir mentiras, era lo que nos tocaba a Pusol. Hasta que se encontró la fórmula para que no fuéramos perjudicados, sí, pero perjudicados entre comillas, porque si se nos está prestando el servicio de aquí se llevan más toneladas, pues hay que pagarlas, lo que se llevan. Y nos quedamos en 68.000 euros más al año. Conste que está asumiendo el ayuntamiento este año y no se le ha cargado al ciudadano este año. O sea que la señora Carceller dice que yo le llamé pesada, pero es que esto es la cuarta o quinta vez que se explica aquí. Hasta ustedes estarán aburridos de escucharlo. Por mi parte nada más, aquí no se trata ni de solidaridad ni de otro tema, se trata de ser justo y pagar los servicios que se nos prestan. Nada más. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la modificación de crédito. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Abstenciones de Ciudadanos en contra del Partido Popular y el resto a favor. Punto número 8, señora secretaria. Modificació de l'ordenança fiscal sobre el preu públic per la utilització de les instal·lacions del recinte La Costera. Tiene la palabra el señor Manzaneque. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Bueno, lo que traemos a pleno es aprobar la modificación de la denominación de la ordenanza del precio público por la utilización de las instalaciones del recinto de La Costera y por la denominación de ordenanza del precio público por la prestación de servicios o actividades de fomento de la educación medioambiental en el paraje de La Costera. Lo que añadimos es el artículo 1 es el objeto, hacemos un inventario de lo que tenemos, que son la nave 1, aulas naturales, la nave 2, la nave multifunción, la visita a los huertos de ocio y el resto de instalaciones del paraje. En el artículo 2, el precio público de la utilización, te dice los precios que van a costar. Actividades sin monotorizar, de 1 a 4 días son 170 euros. Actividades sin monotorizar, a partir de 5 días serán 150 euros al día. Y la visita guiada a los huertos de ocio serían 150 euros. Te explica la obligación del pago, las bonificaciones que se recogen, que los colectivos de asociaciones inscritos en el registro de asociaciones de Puzol contarán con una bonificación del 90% del importe del precio público correspondiente y las asociaciones sin ánimo de lucro radicadas en la Comunidad Valenciana tendrán una bonificación del 50% del importe del precio público correspondiente. El artículo 6 recoge cómo es la fianza, el artículo 7 la gestión, el artículo 8 las sanciones, etcétera. Bueno, lo que queremos es un poco pues establecer los precios para la utilización del paraje de La Costera y sus instalaciones, simplemente. Muchas gracias. Gracias, señor Manzaneque. ¿Algún turno de palabra? ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. Se aprueba por unanimidad. Punto número 9, señora secretaria. Modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2018. Tiene la palabra el señor Esteve, concejal de Hacienda. Moltes gràcies. Bé, portem la proposta. De tots és conegut que hi hagué una sentència sobre les plusvàlues i això s'ha repercutit en l'ingrés en les arques públiques i este any se recaptaran 159.000, al voltant de 159.000 euros menys. Això vol dir, per entendre's, que quan hi ha un retall, un menys ingrés d'aquest tipus, afecta a la prestació dels serveis. Si volem, per a l'any que ve, prestar els mateixos serveis, hi ha que equilibrar aquest pressupost en aquesta quantitat. Per tant, actualment, per entendre's, se paga un 14,10 de tipus de gravamen en les operacions de compra-venta d'immobles o de terrenys
i la bonificació per a les plusvàlues, sempre que són, diguem, que tu heretes i siga directa, és a dir, sempre en vertical, no transversalment, i de familiars de primer grau, està aplicant-se un 50% de bonificació en aquesta plusvàlua. Què passa? Pues que encara que tu heretes però no tens ningú ingrés, diguem, en efectiu, tens que pagar. I aleshores, parlant en llenguatge popular, sabem que avui en dia, si mos deixen a lo millor immobles d'herència, pues a vegades mos fan, entre cometes, uns desgraciats, perquè no tenim ningú ingrés en efectiu i no podem a lo millor fer front a aquesta despesa. Què és el que pretenem per equilibrar aquest pressupost? Anem a augmentar la bonificació per a les plusvàlues, d'un 50% passar-ho al 75%, però també tenim que augmentar el tipus de gravamen. Augmentem el tipus de gravamen perquè ahir sí que n'hi ha, diguem, una operació econòmica, n'hi ha un benefici, sempre n'hi ha un comprador i un venedor, i volem passar del 14,10 del tipus de gravamen al 19,29. Això ens permetria, junt a la bonificació del 75% de les plusvàlues, obtindre aquests 159.000 euros. Vull també dir, i perquè ens fem una idea, que, per exemple, pobles com actualment, que tenim el 14,10, pobles com el Puig té el 16%, Alboraia té el 27% de tipus de gravamen, Rafelbunyol el 27% també, Massamagrell el 25%, la Pobla de Farnals el 28%, Meliana el 27% i Foios, per exemple, té el 30% de tipus de gravamen. Nosaltres, passar del 14,10 al 19,29, ens faria, com hem dit, equilibrar aquest pressupost i no augmentar el que és la pressió fiscal de cara als ciutadans. Gravem quan hi ha, com he dit abans, quan hi ha una operació econòmica de compra-venda i sí que n'hi ha un moviment de diners, però també augmentem lo de les plusvàlues. Gràcies. Gracias, señor Esteve. ¿Algún turno de palabra? Tiene la palabra la señora Carceller, del Partido Popular. Bueno, como ahora está muy de moda lo de vamos a tirar de hemeroteca, pues vamos a tirar de hemeroteca y vámonos hacia atrás, unos cuantos años, porque cuando la señora Sánchez salió elegida alcaldesa de este pueblo, que fue en el año 2011, y en aquella época yo tenía la responsabilidad de ser concejal de Hacienda, fue una de las cosas que me preocupaba, el tema de las plusvalías. Y por primera vez en este ayuntamiento, vamos a hacer un inciso, en el año 2012 el tipo de gravamen en las plusvalías estaba al 25%, al 25%. Lo rebajamos en el año 2012 al 12,5%. En el 2013 trajimos a pleno una modificación de la ordenanza que regulaba las plusvalías, el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, donde se aplicó por primera vez en este ayuntamiento una bonificación que se recoge en una ley de 2004. La ley permite una bonificación de hasta el 95% en las plusvalías cuando se trata de transmisiones mortis causa y a cónyuges, descendientes y ascendientes. Cuando esto se hizo y aplicamos esa bonificación, el tipo se quedó en el 14,10. Eso fue en el año 2013 y en 2014 se fijó la exención por las daciones en pago y ejecuciones hipotecarias que quedarían exentas del pago de la plusvalía siempre que se tratara de vivienda habitual y el deudor no poseyera otros bienes con el que hacer frente a esa deuda. Esto fue en el 2014. En el año 2015, cuando ya estábamos en la oposición, en el pleno de la modificación de las ordenanzas, presentamos una enmienda a esa modificación de ordenanzas solicitando que la bonificación fuera incrementándose todos los años en un 10%. En un 10%. Nos trataron de todo, nos llamaron de todo, nos llamaron, en pocas palabras, irresponsables. Y la señora Sánchez, en aquel momento, que era la que me contestaba, hoy he revisado ese pleno, dijo una frase memorable cuando ya hablábamos de las herencias. Ahora que parece que sí que le preocupa, ahora parece que le motiva un poco más, dijo que los socialistas no heredaban. Digo frase memorable porque fue memorable y la repitió por 2 veces. Señora Carceller, los socialistas no nos preocupamos por las herencias porque los socialistas no heredamos.
Y yo le contesté, y como lo tengo fresquito porque lo he visto hoy, y yo le contesté, hable por usted porque a lo mejor algún socialista se le enfada. En aquel momento nosotros solicitábamos lo que hoy este equipo de gobierno trae al Pleno, que era el incremento de la bonificación en las transmisiones mortis causa. Nos alegramos de que, aunque sea con un poco de retraso, asuman la enmienda que presentamos en su día y la traigan a Pleno. Sí que nos gustaría que el tipo lo dejaran exactamente igual, porque miren, nosotros tuvimos que ajustar el tipo cuando hacíamos o practicábamos en esa ordenanza una bonificación del 50%. Ustedes han subido y bajábamos, subíamos o hacíamos una bonificación del 50% y el tipo general subía 2 puntos. 2 puntos. En su caso, incrementan la bonificación en un 25% y aumentan 4 el tipo general. Los que unos salen beneficiados, al final otros se perjudican. Todo aquel que reciba una donación o realice una compraventa va a verse perjudicado porque el tipo va a subir, el tipo general. Y únicamente en el caso de las herencias va a ser bonificado. Aquello que en aquel momento les molestaba tanto que les propusiéramos y que les enmendáramos, hoy lo traen a Pleno. Me gustaría que hicieran memoria y que revisaran ese Pleno, porque con lo que nosotros planteábamos en la enmienda, a día de hoy tendríamos una bonificación del 80, no del 75. Porque si estamos hablando del 2015, en el 2015 teníamos el 50, en el 16 hubiéramos tenido el 60, en el 17 el 70 y el planteamiento para el 2018 sería una bonificación del 80%. Del 80%, no del 75%. Sí, señora Sánchez. Revise el Pleno. Si quiere le digo hasta la fecha, 26 de octubre de 2015. Revise el Pleno. 26 de octubre de 2015. Trajeron eso, una modificación de la ordenanza. Revíselo, porque a lo mejor se lleva alguna sorpresa con sus comentarios. Una pena que no lo hicieran entonces y que no se viera más gente beneficiada, y una alegría que después de 2 años traigan a Pleno una cosa que propuso el Partido Popular hace 2. Muchas gracias. Gracias, señora Carceller. Tiene la palabra el señor Esteve, concejal de Hacienda. Moltes gràcies. Bé, diria a la senyora Carceller que la llei és de l'any 1988. Des de l'any 1988 s'haurà pogut aplicar el 95%, no des del 2004, crec que ha dit. És des de l'any 1988. Després, un altre tema és que, ja ho he comentat abans, se graven les operacions on hi ha un moviment econòmic. I, vostè que està de regidora d'Hisenda, si sap com funcionen els pressupostos, que m'imagino que sí, quan hi ha que equilibrar, hi ha que buscar d'on s'ingressa. Això és com una casa gran. Fan falta els diners i si hi ha menys ingressos, hi ha que plantejar-se on retallem. M'agradaria que ens diguera si vostè vol aplicar un 80% de benefici de bonificació en les plusvàlues i deixar en 14,10 el tipus de gravament, molt fàcil. Ja que vostè ha sigut regidora d'Hisenda, li agrairia molt la seva aportació que ens diguera quins serveis retallem als ciutadans. Gràcies. Gracias, señor Esteve. Bien, simplemente decirle... ¿Tenemos otro turno, no? Perdón, sí, tiene razón. Segundo turno de intervención. Tiene la palabra la señora Carceller. Entiendo que cuando reclama es porque quiere hablar. Claro. Vale, pues tiene la palabra. Mire, señor Esteve, la misma frase, exactamente la misma frase que me ha dicho ahora, exactamente la misma. Díganos de dónde tenemos que ajustar el presupuesto. En aquel momento en el año 2015 hablábamos de 111.932 euros. Y esa misma frase que usted me dice hoy, me la dijo la señora Sánchez, calcada. Dígame, ¿de dónde ajustamos? ¿Que yo les haga el trabajo? ¿Por qué? Es que yo lo hice cuando me correspondía a mí.
Es que en el año 2012 y en el año 2013, cuando bajamos el tipo de gravamen y cuando empezó a aplicarse esa bonificación que usted dice que es del 88 y es del 2004, de la Ley de Haciendas Locales modificada en el 2004, en ese momento yo no tengo por qué hacerle el trabajo a usted. Ustedes me lo hicieron a mí. Me dijeron a mí en los años que aplicamos la bonificación de dónde tenía que sacar yo el dinero para compensar esas cantidades. Pues no. Yo me senté con el señor interventor y ajustamos a ver de dónde, pero para que el pueblo y los vecinos de Puciel se vieran beneficiados. ¿Por qué les tengo que decir ahora a ustedes de dónde se saca? Búsquenlo. Seguro que encuentran algo. Porque con los ahorradores que dicen que son, seguro que encuentran algo. Con lo bien que gestionan, seguro que encuentran alguna partida de donde sacar esa compensación. ¿De lo que pagamos de más a la Manco, por ejemplo? ¿Tanto que le molesta a la señora Sánchez? ¿Por ejemplo? Es que soy muy repetitiva. Ya lo sé, señora Sánchez, pero es que creo que por mucho que se lo repita, usted no lo entiende. Pues sume, mire, sume 61.300 más 24.460 más 10.592 y ya nos vamos acercando a los 100.000 euros. Rasquen un poquito más y verá cómo lo encuentran. No les iba a hacer la faena, pero casi ya la tienen. A lo mejor, si las cosas se hubieran hecho bien, tendrían de dónde sacar. Pero como yo no les voy a hacer el presupuesto, búsquenlo ustedes. Y por cierto, hablando de presupuesto, estamos a finales de noviembre y seguimos sin noticias. Como aquella famosa obra de Eduardo Mendoza, sin noticias de GUR, aquí sin noticias de presupuesto. Terminado, señora Carceller. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Esteve, concejal de Hacienda. Bé, moltes gràcies. Jo sols he utilitzat un torn, jo. ¿Y por qué no lo ha utilizado? Perdona, perquè ella se llança enseguida. Tiene la palabra como ponente de la propuesta el señor Esteve. Que ho diga l'alcaldessa. És a dir, no t'has que dir tu, senyor Esteve. T'he que dir tu. Bé, simplement, si és matisar, és simplement un poc. És dir, a veure, nosaltres intentem fer el treball que tenim que fer, i més que correctament. Evidentment, podem anar al 95% de la bonificació de les plusvàlues, però tindrien que augmentar el tipus de gravamen. Vostè què vol? Augmentar el tipus de bonificació de les plusvàlues i no augmentar el tipus de gravamen. Ja li torno a repetir que els pobles estan en una mitjana aproximada d'un 25%. I nosaltres anem a ficar-lo ara en un 19,29%. I això és gestionar. És com ho he dit abans, és dir, això és com una casa. Tindrem que ingeniar-nos-les per a veure com, pressionant el menys possible al ciutadà, tenim els pressupostos coberts, perquè volem intentar donar els mateixos serveis i, si pot ser, millorar-los. I això és la nostra feina. Res més. Gràcies. Gracias, señor Esteve. Yo simplemente decir que ustedes esperaron a 2015 que no gobernaban para hacer la propuesta de que cada año se fuera aumentando la bonificación un 10%. ¿Por qué cuando desde 2004 que estaba aprobada la bonificación, por qué de inicio en vez de poner un 50% se fueron ustedes al 95% y asunto resuelto desde el primer momento? Es una pregunta que dejo en el aire por si algún día me la quiere usted explicar, o esta noche no, porque no le voy a dar la palabra. No, por si acaso, para que no se moleste usted. Pero simplemente es eso. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué entonces no y ahora sí? Simplemente lo dejo en el aire. Muchas gracias a todos. Pasamos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Lo tienes claro, señora secretaria? Pues punto número 10. Modificació de l'Ordenança General de Gestió i Recaptació de Tributs i altres ingressos de dret públic. Tiene la palabra el señor Esteve, concejal de Hacienda. Moltes gràcies. L'Ordenança General de Gestió Tributària i Recaptació regula els aspectes generals de la gestió tributària de l'Ajuntament.
Aleshores, portem a ple la modificació de 5 articles. Els 3 primers són articles genèrics i són els articles 1, 3 i 10. En l'article 1, la modificació consisteix en la incorporació a l'apartat dels textos legals, on se fonamenta, diguem, l'ordenança, la incorporació de la llei 39/2015 sobre el procediment administratiu. En l'article 3, actualment hi havia 3 apartats i n'afegim un altre, que és l'apartat 4, que, resumint, ve a enumerar tots els documents que contindran tots i cadascun dels procediments. L'article 10 recull simplement que abans era que els dissabtes eren hàbils, ara els dissabtes són inhàbils. I després els altres 2 articles que modifiquem són el 119 i el 122. En el 119 parla sobre l'ajornament i fraccionament dels rebuts en període voluntari. En l'apartat 1 és una aclaració sobre la domiciliació del sistema especial de pagaments on no hi ha bonificació en aquests rebuts. En l'apartat 2 regula la presentació de les instàncies. Per adequar la presentació al nou sistema que anem a utilitzar, perquè està ara tot el tema de la seu electrònica, les instàncies es podran presentar en els punts d'atenció o en la seu electrònica. Abans només es podien presentar en la OAC i els fraccionaments serà obligatori que es domicilien. En l'apartat 5, en el 5è, regula els terminis d'ajornament de la recaptació voluntària. Abans el termini d'ajornament d'una quantitat era de 12 mesos. Ara quedarà de la següent forma. Si l'import està entre 150 euros i 3.000 euros, l'ajornament es podrà ser de fins a 18 mesos i si és de més de 3.000 euros, fins a 24 mesos. Els deutes de període voluntari dels tributs d'una vivenda habitual afectada per una execució hipotecària es podran ajornar fins a 48 mesos. En l'apartat 6è, la presentació d'avals bancaris, segons la quantia del deute, abans es presentava un aval sempre per a imports de més de 3.000 euros. Ara actualment se presentarà aval per a imports superiors a 18.000 euros. En l'article 122, el títol d'aquest article era abans plans de pagament, ara es titularà ajornament i fraccionament en període executiu. Canvia totalment el text de l'article, però el que s'ha fet és passar el text íntegre de la voluntària que hi havia abans, se passa a la que és la part executiva, modificant els trams de pagament. És important dir, com per a finalitzar, que aquestes modificacions les marca el canvi del sistema operatiu de la nova administració electrònica i l'única finalitat és que estiga tot ben procedimentat i automatitzat, que siga més àgil el procediment i, sobretot, que sempre beneficie els ciutadans. Gràcies. Muchas gracias, señor Esteve. ¿Algún turno de palabra? No. ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad, señora secretaria. Punto número 11. Donar compte de les resolucions numerades de la 2801 a la 2400 de l'exercici 2017. ¿Alguna cuestión a las actas? A las resoluciones, perdón. Nos damos por enterados. Punto número 12, señora secretaria. Pregs i preguntes. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Eloisa. Paz y Néstor también. Bien. Tiene la palabra el señor Vaquero de Ciudadanos. Muy buenas tardes a todos los presentes. La pregunta es para el señor Esteve y sin acritud, porque desde que está de concejal de Hacienda tenemos que decir que hay buena relación y tenemos un buen concepto de su trabajo, pero siempre hay cosas que aclarar. Usted, señor Esteve, el otro día declaró en prensa lo siguiente, lo voy a leer en castellano. Por cierto, ustedes, los de PP, Ciudadanos y Pavalur, se han dejado llevar por un propietario que presuntamente quería enriquecerse y presuntamente lo que planeaban es lo que vulgarmente se conoce como un pelotazo, refiriéndose
a la compra de la casa social que se trajo aquí hace poco a pleno. También es cierto que aquí cambiando una palabra pues puede cambiar todo el texto, ¿no? Entonces vamos a puntualizar una cosita y vamos a dejar que usted se explique. Lo primero que tenemos que decir es que pelotazo es, digamos, un negocio de dudosa legalidad con el que se gana mucho dinero en poco tiempo, ¿no? Pues la propuesta que trajimos aquí los partidos de la oposición era justamente todo lo contrario, era un contrato de alquiler a largo plazo en el que se pagaba muy poco de alquiler. Además, cualquier corporación futura, cualquiera que gobernase, podía finiquitar el acuerdo unilateralmente en el momento que considerase oportuno, por lo que no casa el concepto de pelotazo con la propuesta que se trajo aquí. Suponemos que sus palabras han podido ser malinterpretadas y, por lo tanto, queremos realizarle la siguiente pregunta para que usted pueda explicarse. ¿Usted ha querido decir que los partidos de la oposición planeábamos realizar un negocio de dudosa legalidad? Muchas gracias. Li conteste molt clar. Gracias, señor Vaquero. Perdona. Tiene la palabra, señor Esteve. Li conteste molt clar. No. Va ser en el passat. Gràcies. Perdona, ¿usted es la abogada defensora? ¿Es la abogada defensora o què? Ell m'ha preguntat i jo li he contestat. Se dona per contestat? No. Sí, queda clar que va ser en el passat. Efectivament. Moltes gràcies, senyor Vaquero. Tiene la palabra la señora Rosa, del Partido Popular. Buenas tardes. Vamos a ver, todos los años los cursos de la tercera edad, discapacitados, podólogo y fisioterapeuta empezaban a últimos de septiembre. Este año sabemos que han empezado hoy, o sea, con 2 meses de retraso. La gente que ha pagado la autoliquidación de los cursos en septiembre nos han ido comentando que están muy enfadados y sabemos que alguna persona se ha pasado por servicios sociales a pedir que le devolviesen el dinero de lo pagado. ¿Nos pueden explicar a qué se ha debido este retraso y dónde queda aquello que dicen ustedes que los mayores son los primeros? ¿Cómo van a solucionar el retraso que llevan? Gracias. Muchas gracias, señora Rosa. Tiene la palabra el señor Esteve. Bé, moltes gràcies. Vaig a fer un poc la cronologia ràpida dels fets que han passat en aquest expedient. El dia 1 de juny de 2017 entra el que és l'informe per part de Benestar Social, tant dels tècnics com de la regidora, entra en contractació. A partir d'ahir, el dia 21 de juny, s'informa hi ha crèdit suficient, informa de forma definitiva, el 22 del 6, i sense aquest document, que era precís, no se pot iniciar l'expedient, s'inicia l'expedient, els plecs administratius se finalitzen en juliol, el dia 19 concretament, l'informe jurídic preceptiu es firma el 4 d'agost i l'expedient es fiscalitza, que és preceptiu per a l'aprovació dels plecs, un mes més tard, el 4 de setembre. Després, en aquest expedient ha ocorrit un poc de tot, però retrata un poquet, a vegades, el que passa en l'administració. Venen el mes d'agost i sí que tinc que dir que, així algun funcionari haurà pogut fer alguna més en aquest expedient perquè, encara que les persones se'n van de vacances no estan sempre fora i estan per així i simplement en una crida s'haurà pogut agilitzar un mes aquest expedient. És dir, i el resum de tot això és que, computada des de la firma del decret d'inici per la regidora delegada és l'1 de juny, han sigut 5 mesos i 19 dies, incloent el mes d'agost. Computada des de l'aprovació dels plecs, la resolució ha sigut de 2 mesos i 16 dies. Això és el que ha passat. És dir, jo pense, m'imagino que ara després la regidora corroborarà, tots els expedients, vull deixar dit que tots els expedients que passen són de l'Ajuntament i que venen de qualsevol departament són molt importants, però jo pense també que hi ha que tindre en compte quin és el contingut de cada expedient i, evidentment, no li capia la menor dubte que des d'este govern els expedients, sobretot de benestar social, que són, per exemple, normalment d'ajudes socials o de persones desprotegides o de persones, en aquest cas, de la tercera edat, pense que per part d'alguns funcionaris tenia que haver un poc més de sensibilitat a l'hora de veure els expedients. Això és el que ha passat en quant a contractació. I ara li passo la paraula a la regidora de Benestar Social, que li contestarà també. Gràcies.
Gracias, señor Esteve. Tiene la palabra la señora Mazo. Bueno, tal como ha comentado mi compañero, ha hecho una cronología de los hechos, que es tal cual como ha sucedido. A veces no se puede defender lo que no es defendible. Sí que pese a que quede constatado que el Departamento de Bienestar Social no ha habido ningún retraso en cuanto al expediente en sí, me gustaría matizar dos cuestiones que considero importantes para que se pueda llegar a entender. Bien sabido es que somos un gobierno de izquierda progresista y que defiende las políticas sociales como una prioridad, pero no solo hay que hacerlo en la teoría, sino también en la práctica. Desde que entramos he intentado transmitir a todo el personal que interviene en los diferentes departamentos, en los expedientes de los que yo soy responsable, que esa es nuestra línea y abogamos y creemos en ella. Este expediente es un claro ejemplo de lo que yo intento transmitir y que no se pone del todo en práctica. No hay expedientes, como bien ha dicho mi compañero, ni servicios más importantes que otros, porque todos son necesarios a la actividad de nuestro ayuntamiento, de nuestro municipio. No obstante, yo siempre intento de forma enérgica hacer ver que no solo hay que tratar los expedientes como un número, sino que hay que ver lo que hay dentro de ellos. Es decir, como bien ha comentado mi compañero, hay que tener sensibilidad. La sensibilidad siempre redunda en una agilidad y mejor gestión. Yo propuse, viendo cómo se iban sucediendo todos los hechos, porque como iban sucediendo me olía de que iba a pasar lo que ha pasado, de hacer una adjudicación trimestral, pero no me dejaron porque no era legal. En cuanto al segundo punto que quiero dejar claro, yo esta mañana, efectivamente han empezado hoy, esta mañana yo he estado presente y voy a estar presente en todos los cursos cuando se inicien para pedir disculpas porque considero que me corresponde a mí hacerlo. Yo no he notado esa sensación de desenfado, sí que es verdad que se comentaba, pero quejas formales en cuanto a devolución de dinero solo ha habido una y se le va a devolver el dinero a la persona que lo ha solicitado, y lo que quiero dejar claro es que nadie va a perder ninguna sesión de las que, es decir, en consonancia con el taller al que se hayan apuntado. Han empezado tarde, pero no van a perder las sesiones. Y bueno, sí que se me llenó la boca en su momento de decir que se habían ampliado los servicios y se me sigue llenando porque eso es una realidad. Una cosa no quita la otra. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Bueno, referente a lo mismo. Vale, señora Rosa, pero que no sirva de precedente, ¿eh? Que Gracias. esto no es un debate. Entonces, ¿quieren decirme que el Departamento de Contratación no ha funcionado como debía? Ho he dit, bueno, t'hi contesta. Dóna la paraula. Tiene la palabra, señor Esteve. A veure, en el Departament de Contractació, igual que en tots els departaments, són persones humanes i les persones humanes tenen errors. I en aquest cas sí que és veritat que ha hagut una persona del departament que bueno, pues, ha tingut l'error de no fer una crida oportuna per avançar això. I és el que hi ha. Ja està. El Departament de Contractació funciona correctament, però està format per persones com qualsevol altre departament. Perquè tots, en tots els departaments, mentre s'han governat vostès o estem governant nosaltres o abans, sempre han hagut errors i se traten de rectificar i, per suposat, si això deriva en altre d'això, doncs s'hauria un expedient si fa falta, si cau. Però en aquest cas comprenen que no, a la vista de les dades que tenim. Recabe més informació perquè pot ser que potser s'hauria un expedient. Gràcies. Señora Rosa, yo creo que ha sido todo un cúmulo de circunstancias que se ha ido retrasando, que como ha dicho la señora Mazo, no hay excusa, se ha ido retrasando por un cúmulo de circunstancias entre unos y otros y ya está, se ha retrasado, se ha iniciado y se tratará de recuperar el tiempo perdido, nada más. Tiene la palabra el señor Almenara, del Partido Popular. Sí, gràcies, bona nit. Jo és un prec per la Consellera d'Urbanisme. Ahí en la passarel·la, en el caminàs a carretera de Barcelona Antiga, la passarel·la que n'hi ha, la barana que n'hi ha a la part de la dreta, la barandilla, ha començat a trencar-se per la banda de dalt. Està rovellada i està trencada ja un tros. Està arrimat, perquè no és tota, està arrimat a lo que és l'antiga carretera de Barcelona, està al semàforo. Allí ha començat a rovellar-se i a trencar-se. Està un poquet perillós, no es mouran el tros, però pot anar a més, si no s'agarren medides. Vale, gracias. Gracias a usted, señor Almenara. ¿Vas a contestar? No, es simplemente ir a ver lo que está diciendo. Tiene la palabra el señor Esteve, del Partido Popular. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En el mes de desembre passat, el senyor Alcácer ens va dir que l'equip de govern estava estudiant la reestructuració del servici de biblioteca i d'aula d'estudi.
que per cert continua igual que quan es va obrir a l'anterior legislatura. Ja duem quasi un any estudiant i van per el tercer de legislatura. De veres van a fer alguna cosa en la biblioteca i l'aula d'estudi? Per un altre costat, passejant per els polígons industrials del poble, sobretot per la Murta i alguns carrers del Camp Aníbal, veiem les brosses invadir les ceres i el mateix asfalt. La imatge és deplorable, per no parlar de l'avinguda central del polígon de la Murta, plena de brosses seques de més d'un metre d'altura. D'altra banda, també podem veure lo brut que està l'espai d'on arranca i acaba la passarel·la peatonal del camí La Mar. Preguem a l'equip de govern, passegen més el poble i el mantinguen més net. Hi ha llocs que n'hi ha inclús perill d'incendi. I per acabar, una tercera pregunta a Marc. La rehabilitación que se hacía en el Espai Chove, como estos 2 meses no se ha hecho, entiendo yo que se prolongará a julio y agosto. La rehabilitación que se hace en el CEAM, el fisio. Ay, Espai Chove, perdona, el CEAM, estaba pensando en se hará en los meses de... Entiendo que se prorrogará a julio y agosto. Muchas gracias. Gracias, señor Esteve. Tiene la palabra la señora Mazo. Sí, el tema del fisio en concreto no te puedo decir, pero seguro que en el mes de junio sí, o si no se condensarán, hará más horas la fisio, lo tenemos que ver. Vamos a empezar a rodar y en el segundo trimestre pues ya lo veremos. Y en cada grupo se adaptará un poco pues al monitor o monitora que está en el grupo y a los usuarios mismos lo que mejor les convenga, ¿eh? No van a ser todos estáticos, la misma decisión en todos ellos, ¿vale? Pero van a tener las sesiones que tocan. Gracias, señora Mazo. Tiene la palabra el señor Alcácer de Compromís o de Cultura, Parques y Jardines, Juventud, Deportes. Bé, contestar-li en el cas que comenta de la biblioteca. Des de l'àrea de cultura s'ha passat, ja fa temps que se passa una proposta tant de distribució com de mobiliari com de personal, incloent els horaris que creiem necessaris per a posar en marxa el servei de biblioteca en l'Espai Chove i un altre servei paral·lel en l'actual biblioteca de Casa de Cultura. Lamentablement estem intentant trobar la solució perquè és un tema a nivell personal de dotar a la gent que ha de cobrir el servei. Més que res perquè entenem que la biblioteca pública no és un servei que se hauria de privatitzar, per tant volem posar-lo en funcionament en personal d'ací de la casa, depèn també de l'RPT que també està revisant-se i continuarem peleant per a intentar en esta legislatura posar-lo en marxa. I per algunes coses de les que comenta que sí que afecten a parcs i jardins, intentem en el personal que tenim també arribar a fer totes les coses. Segueix molt al carrer i en parcs... Sí, alguna cosa n'hi ha de parcs i jardins, quasi tot és viari, però n'hi ha alguna cosa de parcs i jardins, jo li conteste des de la meva àrea. Intentem detectar les coses que n'hi ha, el personal tant de jardineria com de brigada és el que és i s'intenta arribar a on podem i fer els circuits que són habituals de manteniment en aquest aspecte. Gràcies. Gracias, señor Alcácer. Tiene la palabra el señor Ávila del Partido Popular. Gràcies, senyora Sánchez. Bona vesprada a tots. En la platja hi ha contenedors en el carrer Riu Xúquer damunt de la vorera des que es feia el mercat en eixa zona. Es tracta d'uns contenedors que actualment no s'aprofiten i en canvi hi ha zones en les que falten contenedors. Per tant, pregaria que realitzi una recol·locació d'aixòs contenedors en zones on la densitat de població així ho requerisca. Per altra banda, m'agradaria parlar de les caques dels gossos. Es fan campanyes informatives, hem creat pipicans en diferents zones de la població, campanyes informatives i de sancions per part de la policia local i les caques continuen estant ahí. Pregaria que es pegara una volta a aquest tema, com per exemple fer un mailing a tots els propietaris de gossos que tenim a la base de dates de l'Ajuntament, recordant-los que tenen unes obligacions que complir com a propietaris de gossos. Gràcies. Gracias, señor Ávila. Tiene la palabra la señora Gómez.
Sí, en cuanto al tema de los contenedores, están colocados en base a unos estudios que se hacen tanto por nuestros técnicos como los responsables de la empresa de recogida, pero no obstante miraremos en ese punto en concreto si es necesario recolocarlos, los recolocaremos. Y en cuanto al tema de las cacas de los perros, estamos haciendo todo lo posible a través de sanciones y demás. Las sanciones se subieron en su momento y vamos a preparar una campaña de concienciación y le recojo el guante de la sugerencia porque, bueno, también es una opción el enviar mailings. Entonces, cuando montemos esta campaña, pues será una de las cosas que podemos hacer. Gracias. Gracias, señora Gómez. Tiene la palabra la señora Carceller, del Partido Popular. Pues la verdad es que no tenía ninguna intención de hacer esta pregunta porque la hacía mi compañera, pero lo mío se transforma en ruego en vez de en pregunta. Yo rogaría al señor Esteve, fundamentalmente como concejal de contratación, que asuma la responsabilidad de lo ocurrido, que no culpe a los funcionarios, porque si los funcionarios son responsables de redactar o llevar a cabo o abrir un expediente de contratación, usted es el último responsable de supervisar todos los expedientes que pasan por las mesas de los funcionarios. Y si culpa a los funcionarios porque se han ido de vacaciones y no han realizado su trabajo, que es lo que usted ha dicho, me gustaría que revisara por qué no usted cumplió el suyo y revisó los expedientes que estaban encima de la mesa para que ellos llevaran, si tan prioritario era para usted, haberse preocupado de que eso hubiera sido lo primero. Creo que jamás en este pleno he oído un comentario del estilo del que usted ha hecho. Por lo tanto, como sé cómo trabajan, porque he sido su concejal durante una legislatura entera, como sé cómo funcionan, como además he sido concejal de contratación y también sé cómo se funciona y con la tensión y la presión que hay en ese departamento, me gustaría que rectificara, que asumiera su responsabilidad y que dejara a los funcionarios trabajar, pero que asumiera por lo menos su responsabilidad. Ese era mi ruego. Y luego, en cuanto a las preguntas, la primera que voy a hacer es respecto al tema del ICIO, que en el pleno pasado pregunté por la cantidad recaudada de ICIO. Cosa extraña, en vez de contestárseme en el pleno, me imagino que hoy me lo hubiera vuelto a contestar porque yo se lo pedí explícitamente, pero sí que me gustaría... Sí, es que me contestó en la comisión informativa. No entiendo por qué, porque las preguntas de pleno se contestan en el pleno, pero el señor Esteve me contestó en la comisión informativa. Puesto que ya manejo el dato, me dijo que se había recaudado hasta este año 93.000 euros, cuando en el presupuesto se habían incluido 404.000. Hay una diferencia de 311.000 euros respecto a lo que se pretendía recaudar. Entonces, sí que me gustaría saber qué vamos a hacer para cuadrar el presupuesto cuando hay una diferencia tan elevada. ¿Se presume que esa licencia por la que se iba a recaudar esos 404.000 euros se va a llevar a cabo en este mes que falta? ¿O se va a quedar descuadrado el presupuesto porque esa previsión que se hizo fue errónea? Esa una pregunta. Otra pregunta es en qué fase está, porque en el último presupuesto, en el presupuesto de 2017, se destinó una partida de 21.780 euros para la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo. Entonces, no sabemos en qué fase está esa RPT, era muy urgente y estamos en noviembre y no tenemos conocimiento de ella. No sé si se está trabajando, si se está haciendo, si está hecha. Es una administración muy transparente, pero a nosotros, desgraciadamente, no nos llega nada. Me gustaría saber en qué fase está esa RPT. Otra pregunta es otra partida de presupuestos. El año pasado se aprobó exactamente una partida que se denominaba Servicio de Comunicación Institucional. Exactamente venían a ser unos 30 y pico mil euros destinados. Tengo el número de la partida, pero no el importe exacto, eran 30 y pico mil euros de partida. El Partido Popular solicitó en una enmienda la anulación y que ese dinero se destinara a otra cosa, y el señor Alcácer en su día, en ese pleno, nos informó que era necesaria para afrontar los retos e informar a la ciudadanía ese puesto. También somos conocedores que a posteriori el señor Esteve se reunió con una serie, siendo alcalde, no ahora, se reunió con una serie de periodistas
pero no tenemos tampoco conocimiento de si se ha contratado un periodista de carácter institucional, de si se va a contratar o si la señora Sánchez va a continuar con esa idea que tenía el señor Esteve y que el señor Alcácer aprobaba porque era realmente importante, de tener lo que se llama un periodista de cámara para contar la política institucional cuando ya tenemos un departamento de comunicación. Me gustaría saber en qué estado se encuentra esa situación del periodista. Y por último, nos gustaría, vuelvo a repetir que a las fechas que estamos no sabemos nada de los presupuestos para el año que viene, pero entiendo que ya está todo muy avanzado, que nosotros no lo conocemos, pero debe estar todo muy avanzado. Si se van a incluir las propuestas que hagan los ciudadanos, porque siempre presumen de presupuestos participativos, y sí que nos gustaría que nos hicieran una relación o nos dieran una relación de todas las propuestas que hacen los ciudadanos y vecinos de Puzol para este año 2018 y cuáles se van a incluir en los presupuestos de 2018, porque ya que en el 2017 se incluyeron bien poquitas. Muchas gracias. Gracias, señora Carceller. Tiene la palabra el señor Esteve. Moltes gràcies. Bé, doncs anem a anar contestant. En quant a la partida dels 30.000 euros del periodista, vam dir que jo no em vaig reunir amb ningú periodista, sinó que es vaig vostè diga el que diga, però jo li dic a vostè a veure en qui m'he reunit jo, es vaig cridar per telèfon i es vaig dir que era intenció d'este govern de contractar un periodista. Per què? Primera, perquè no hi ha un periodista en el Departament de Comunicació, és que no el tenim. I aleshores, si és del poble, per als temes locals, doncs millor que millor. I vaig avisar a tots els que jo tenia coneixement de que eren periodistes. Homes i dones. No em vaig reunir amb ningú. Per telèfon es vaig avisar. Perquè tinguen tots les mateixes probabilitats i que siga el millor. Ara ja, diguem, això jo vaig deixar de ser alcalde, ara està la senyora Sánchez i ella decidirà si vol continuar en aquesta opció o no vol continuar. Això en quant al periodista. 2. En quant als funcionaris, a veure, jo he comentat això i no me vaig a retraure en absolut. Quin problema hi ha de dir que som humans? Quin problema hi ha? Jo ho he consultat en els funcionaris, en el funcionari que per exemple, ha tingut el problema, escolta, i li vaig dir que ho anava a dir en el ple, també. Què passa? Som humans, així. Mai en la vida ha passat. Doncs mire, ara passa. Ara passa, però la responsabilitat meva i jo vaig donar les ordres oportunes i ara no és el seu torn de paraula. Està clar? Si no és que se calla quan jo parle. A mi, doncs ja, clar que sí. Clar que sí. Vostè per què m'ha d'interrompir a mi? Ja està bé? Ja està bé de què? Ja està bé de què? Señor Esteve y señora Carceller, por favor, respétense el uno al otro. Estic parlant, tio. El uno al otro, por favor. Estic parlant, tio. Los dos, respétense, por favor. Si és que... Jo, quan vostè està parlant, jo no l'interrompisc. L'escolte, sempre, sempre. Però vostè sempre m'interrompís, sempre. Bueno, les llamo al orden por primera vez a los dos, ¿eh? Muy bien, señora Sánchez. Les llamo al orden por primera vez. Por muy concejal que sea del equipo de gobierno, que me hable así. Da igual que sea el respeto, señora Carceller, tanto el uno al otro como el otro al uno, es como personas, no como concejal ni del equipo de gobierno ni de la oposición. Pido respeto como persona a ambos dos. Y le pido un guarde silencio para que continúe el señor Esteve contestando a sus preguntas. Señor Esteve, puede continuar. Moltes gràcies. Bé, el que he dit, és dir, per tant, no tinc que retraure'm de res, és dir, i vaig donar les ordres oportunes i no se van complir, per això simplement he dit el que he dit. En quant al tema de Licio, doncs mire, home, el primer que li podria dir és que el dit que ja he dit moltes vegades, hi havia un Ferrer que Ferran perquè l'ofici. Vostè s'ha donat així avui en el ple de que era regidora d'Hisenda, que ha sigut regidora d'Hisenda no sé quants anys. Doncs tindria que saber, per exemple, que quan donem informació que avui s'ha donat, per exemple, de l'expedient de l'informe trimestral de morositat i del període de pagament, és a dir, de l'execució pressupostària, ahí va la informació de lo que se recull de Licio, en aquest cas. En aquest cas, l'altre dia li vaig contestar perquè pensava que podia donar la informació, però mira per on, ara li vaig a donar una altra. I és que en lloc de 93.000 euros que hi havia de recaptació, ara ja en tindrem, perquè ja és clar que s'ha fet una liquidació important, en tindrem 175.000.
o 180.000 euros. Si n'hi ha una diferència de 400 a 180, n'hi ha una diferència considerable. Això per primera no ho fa el regidor d'Hisenda, ho fan des del Departament d'Intervenció a la vista d'un poc de l'historial que ve succeint els anys anteriors. Però mira per a on el rècord el tenen vostès de diferència. En l'any 2008 el Partit Popular pressupostà de recaptar per ICIO 1.650.000 euros i recaptaren 1.009.000, 630.000 euros menys. És un problema de vostè o era... És dir, a la vista de que se fa aquest pressupost, bé, però és que tornem i en l'any 2009 n'hi havia 917.000 euros que tenien de previsió per a recaptar i se recaptaren 343.000, 572.000 euros de menys. És dir, que si anem així, és dir, quina pèssima gestió. No és una gestió, és dir, és una previsió que se fa a la vista d'això. Però mira per on, ja ficats així també, jo puc dir que en l'any 2017 n'hi havia pressupostat recaptar per ICIO 79.000 i se recaptaren 279.000. 200.000 euros de més. Això de què és mèrit? Doncs mira, venen com venen les coses, però vostè vol deixar patent la pèssima gestió que fem des d'aquest departament. Pense que li he contestat i si no, mira, me torna a formular preguntes i li contestaré en el pròxim ple. Moltes gràcies. Gracias, señor Esteve. Ahora voy a contestarle yo respecto a la modificación de la RPT, decir que sí que se está trabajando en ello. Se adjudicó una empresa externa, está muy avanzado, hay funcionarios de la casa trabajando conjuntamente con el tema. Se está también redactando el reglamento de productividad y esperemos, no está todo lo avanzado que nos hubiera gustado, porque nos habría gustado tenerlo para final de año ya aprobada por lo menos, pero decir que estamos ya en una fase bastante avanzada y que tendrán ustedes información, pues cuando esté claro, estamos a media, estamos a mitad, tendrán ustedes información, igual que nos tendremos que reunir con los sindicatos y demás para pasar la información que tampoco le tienen ellos hasta ese momento nada. En cuanto al servicio de comunicación institucional, pues bueno, yo cuando entré en la alcaldía decidí que no iba a contratar a ese periodista y así lo he decidido también para el próximo presupuesto, que no voy a contratar a ese periodista de momento para el Departamento de Comunicación. Y bueno, después ya lo que ha pedido usted ha sido un ruego de que se le pase la relación de las propuestas de los ciudadanos, que no habrá ningún problema en hacérselas llegar, igual que se les informa del presupuesto en una junta de portavoces cuando está todo a punto. Tiene la palabra la señora Sánchez, del Partido Popular. Buenas noches, gracias, señora alcaldesa. Yo voy a empezar por las urbanizaciones, y voy a seguir con las urbanizaciones. Bien. Era referente que hace unos días yo solicité el expediente de contratación supongo que para el presupuesto de 2018, porque aquí hemos visto hoy en una modificación de crédito ya la parte que fue en el capítulo 2 de la contratación de urbanizaciones, de los servicios, y nuestra sorpresa, estamos a finales de año, suponemos, y han dicho varias veces en este pleno, que están trabajando en los presupuestos, aunque los desconocemos y no se nos ha dado ningún calendario para que nos reunamos en Junta de Portavoces ni para que los estudiemos. Supongo que ya estará en marcha ese expediente y, sin embargo, yo lo solicité el 31 de octubre por instancia general en la OAC y me contestan de conformidad con lo solicitado mediante instancia de registro de entrada de fecha 31 de octubre sobre expediente relativo al cambio de gestión de los servicios a prestar a las urbanizaciones Alfinach y Monasterios. Pongo en su conocimiento que no consta expediente al efecto. Después, en comisión informativa, el lunes anterior, hizo mención el concejal que estaban trabajando en la contratación de dicho servicio. Y yo me pregunto, ¿hay o no hay expediente? ¿Podemos conocerlo o lo conoceremos cuando tengamos los presupuestos? Este año pasado, en el 2017, se siguió con el convenio medio año y medio año con la contratación que no se ha podido hacer, ¿vale? Se contestó aquí en un pleno que era muy difícil
y de analizar el servicio y de ver todo el servicio que se tenía que prestar. Ya, pero estamos a finales del 2017 y nos dicen que no hay expediente. ¿En el presupuesto estará del 2018? ¿O vamos a seguir con el convenio de las urbanizaciones? Le hago la pregunta porque lo desconocemos, no tenemos otra información en nuestras manos. Cada vez dicen una cosa, entonces no sabemos a qué atenernos, si hay expedientes, si no hay, o se incluirá en el presupuesto del próximo año 2018. Luego, también voy a seguir en las urbanizaciones. También se ha hablado mucho en este pleno. Yo exactamente pregunté por la barandilla en 3 plenos seguidos a partir de enero de este año, 2017, casi vamos a hacer un año, porque desde diciembre del 2016 está esa barandilla rota, arreglar, atada, está con unos alambres, porque cintas ya no hay, las cintas ya han volado todas, ¿vale? Entonces, la pregunta es... Hemos llevado una modificación que llevamos en abril, posteriormente llevamos otra modificación de crédito para que esa barandilla se arreglara y a día de hoy va a hacer un año que esa barandilla está con alambres porque ya no tiene cintas, que se han volado todas, es un peligro porque no pueden caminar ni pasar por arriba del puente las personas que bajan andando al pueblo y por lo tanto seguimos en un año. ¿La van a hacer? ¿No la van a hacer? ¿Cuándo está previsto? Nos gustaría que nos lo explicara, señora Gómez, porque cada vez que le preguntamos está hecha, pero hace un año y no está hecha. Siguiendo también con las urbanizaciones, esta para el señor Alcácer, yo hace 2 plenos le hice un ruego sobre el pipicán de las urbanizaciones, que la sociedad civil decía que no estaba inaugurado y no lo limpiaba. Y las vecinas, yo les dije que eso, a mi entender, entraba en el convenio de las urbanizaciones. Y así fue la respuesta del señor Alcácer en ese pleno. Me dijo que al día siguiente informaría y se pondría en contacto en las urbanizaciones para que eso se ejecutara y que la obligación de mantener limpio el pipicán era de la sociedad civil. A día de hoy, exactamente este fin de semana, han vuelto, me he encontrado otra vez con usuarios de ese pipicán y sigue igual. Me preguntaron cuándo era el pleno porque querían venir con las bolsas de basura aquí a este pleno. Porque no, siguen sin limpiarse. Yo, señor Alcácer, le invito a que, más de informarles, igual por escrito, que al señor Esteve le ha dicho que visita mucho en la calle. Pues yo le invito a que visite la urbanización, que hable, que vayan al sitio y que vean el estado que se encuentra. Pero las usuarias querían hoy venir a este pleno con las mismas bolsas y papeleras de ese pipicán. Gracias, eso era. Gracias, señora Sanchi. Tiene la palabra el señor Esteve. Sí, sí. Moltes gràcies. Bé, a veure, en quant al tema de l'expedient d'IXE, jo tinc que dir que no està l'expedient, encara no està en contractació. S'està treballant, evidentment, en el plec tècnic i s'han fet diverses reunions en les urbanitzacions. Per què? Doncs perquè és un poquet complex, sobretot per el tema de la propietat de l'aigua, i la propietat de les instal·lacions i tot això que, bueno, pareix ser que encara no està clar. Bueno, està clar, s'han fet les reunions i pareix ser que, clar, tenen que prestar els serveis, tenen que utilitzar totes les instal·lacions d'ells que tenen. Per exemple, el cas de Monasterios té un circuit d'aigua diferent, al final, és dir, tenen circumstàncies. Jo l'únic que puc dir és això, és dir, s'està treballant i, evidentment, jo calculo que per el proper any anirà inclòs en el capítol de licitacions. Se té que licitar, perquè no és diguem, per part del govern no volen continuar en el conveni, sobretot també per el dictamen que hi ha, encara que no és vinculant, del Consell Jurídic Consultiu. Ja està. De què? Expedient. Bueno, expedient és... Però expedient com a així, està preparant-se els plecs de licitació, el plec tècnic, i quan acaba el plec se passa a contractació i se continua en el plec administratiu i en l'informe jurídic, no hi ha més. I en quant al tema de l'elaboració dels pressupostos, estem a novembre de l'any 2017. Quan se tingui ja clar, ja els se comunicarà, és dir, estem preparant-ho, i com estem preparant-ho i treballant, encara no està definitiu, estem en els últims flecos, i ja els s'avisarà, i ja està simplement. Però s'està treballant en el pressupost. I per suposar, com ha dit l'alcaldessa, n'hi ha, crec que són 4 propostes per part dels ciutadans per a participar en els pressupostos,
Els donarà les fotocopies perquè les coneguen perfectament. Gràcies. Tiene la palabra el señor Alcácer, de Compromís. Simplement reiterar el que vostè ha comentat quan va fer al·lusió als problemes en el parc de lliure circulació canina de les urbanitzacions. Jo li vaig dir que me sonava a mi que havia arribat una queixa en referència d'això i que s'havia contestat, però que no obstant això ho miraria. Vaig fer com faig sempre, que se me fa alguna observació, que és baixar immediatament a parlar amb els tècnics. Se me va corroborar que s'havia enviat un escrit a les urbanitzacions recordant-los l'obligatorietat de prestar el servei de neteja dins d'aquesta instal·lació. Puig regularment a veure totes les instal·lacions de parcs i jardins, entre altres IXA. Sí que és cert que s'ha detectat aquesta falta de neteja, no obstant això li tornaré a insistir en les urbanitzacions per a que millori la neteja i ja està. Gràcies. Gracias, señor Alcácer. Tiene la palabra la señora Gómez. Barandilla, sí, tema Barandilla. Tema Barandilla. El lunes 4 abrimos ya los sobres y adjudicamos la obra. Está prevista la mesa de contratación el lunes a las 10:30. Hombre, que se presente por favor. ya depende de cómo vaya la ejecución de la obra. Tampoco es una obra muy complicada una vez que ya está hecho el proyecto y está todo, que es lo que más ha costado de hacer para que nos lo autorizaran. El lunes la adjudicaremos. Señora Sanchi, la Administración todos conocemos lo que es, desgraciadamente, de lenta, pero es que encima todo ha sido piedra en el camino por parte del Ministerio, que nos tenía que, encima que nos toca pagar un puente que hicieron ellos, encima que nos toca pagar el mantenimiento, nos toca pagar la barandilla, ha sido todo piedras en el camino, señora Sánchez, que se le ha dicho ya varias veces. Todo piedra en el camino. Y ahora la obra no es complicada en tiempo, en duración, pero sí es complicada porque hay que cortar el bypass. Hay que cortar el bypass, hay que trabajar de noche y nos tienen que autorizar ellos a cortar el bypass, nos dicen ellos qué días y desde qué hora. Y que me parece lógico que nos digan desde qué hora. O sea, que todo ha sido piedras en el camino. Además de lo lenta que es la Administración, poniendo piedras en el camino, así se pasa un año y dos también, como nos encantemos. Y bueno, pues nada más, la aprovecharé, señora Sánchez. Bien, ¿hay alguna pregunta que hay que contestar del pleno anterior? Bueno, la del ICIO ya la ha contestado el señor Esteve, al preguntarla hoy. Y lo del Instituto de Implantología, creo que era la otra que hizo la señora Rosa, que le contestará la señora Mazo. Bueno, con respecto a la pregunta del pleno pasado, desde que se firmó el convenio, que fue en febrero del 2016, han sido 62 personas las que se han reenviado al Instituto Valenciano de Implantología. Nosotros somos un puente, como ya hemos comentado, entre el instituto y el usuario. No ha habido, de momento, ninguna ayuda económica directa desde el ayuntamiento para este concepto, pero sí de colaboración. En cuanto al impacto económico, el único dato que le puedo dar es lo que ya dijimos en su momento, que el implante a precio de mercado ronda los 1.000 a 1.200 euros. Los usuarios que han decidido de esos 62 hacerse algún tratamiento, pues estarán pagando unos 300 euros aproximadamente por cada uno de ellos, sin que la calidad se vea mermada. No obstante, tenemos prevista una reunión, que espero que sea ahora a final o en diciembre o en enero, y para hacer una valoración más exhaustiva de cara a una posible renovación del convenio. Y eso es los datos que le puedo facilitar. Muchas gracias, señora Mazo. Terminado el punto de ruegos y preguntas, se levanta la sesión del Pleno y pasamos la palabra al público. A ver, el señor Hernández, no, yo me he empeñado en cambiarle a usted el nombre. Salaver, eso está bien, ¿no? Sánchez. ¿Me dice su nombre, por favor? ¿Perdona? Miriam Cubero. Gracias.
Tiene la palabra el señor Hernández. Buenas noches, señora alcaldesa. Me gustaría hacerle un comentario a usted y un ruego al señor Manzaneque. En primer lugar, me gustaría empezar mi intervención pidiéndole disculpas y hacerlas extensivas también al resto del equipo de gobierno, porque en el redactado del mes pasado en el periódico cometí un error. El artículo lo firmé yo y di por sentado que el comunicado del día 2 había provocado el comunicado que se publicó 2 días después por la Guardia Civil en relación a la cancelación de los actos festivos de la patrona. ¿Vale? Espero que me reconozca que no es lo mismo mentir que intuir erróneamente una secuencia de hechos. Es decir, la mayoría se publica el comunicado del día 2 de octubre a las 11 menos cuarto de la noche, la mayoría lo leímos el martes día 3. Mostramos públicamente nuestra disconformidad con el tono del comunicado. Ahí hago un inciso y le agradezco que en el pleno extraordinario del día 31 usted se esforzara por recalcar que el equipo de gobierno condena todo tipo de violencia. Hay que decir también que el comunicado del día 2 no dice eso. Recalca y condena solo la violencia en un sentido. Entonces, nosotros, como le digo, intentamos contrastar la información con el teniente de la Guardia Civil. No fue posible antes de la publicación y de la edición del diario. Reconocemos el error. Cuando hicimos la gestión, que la hice yo personalmente, con el teniente Agustín Zarza, nosotros lo que hemos intentado es reconocer el error y rectificar, porque consideramos, como bien se ha dicho en la sesión de hoy, que rectificar es de sabios. Lo hemos hecho por triplicado. Desde el día 3 de noviembre en el Facebook de la agrupación de Puzol está colgado el artículo corregido. En sesión plenaria hoy, el coordinador de la agrupación y autor del escrito formaliza sus disculpas. No se me ocurre mejor sitio que hacerlo en sesión plenaria. Y como el comunicado lo hicimos por escrito, aunque por espacios no podrá ser físicamente en el periódico, una limitación que nos han marcado, en la web de Espuzol sí que se incluirá una fe de ratas para dejar por escrito también esa rectificación. Nosotros, desde ese punto de vista, como le digo, nos equivocamos, somos humanos, también ha salido hoy, y lo que sí queremos hacer es reconocerlo. Entonces, para terminar muy brevemente, simplemente quería expresarle, señora alcaldesa, que espero que cuando alguien en el equipo de gobierno cometa un error sea tan rigurosa y exigente como lo ha sido con la oposición, en cómo se le dirigió al señor Vaquero cuando él no fue el autor del escrito. Con respecto, y muy brevemente, al señor Manzaneque, buenas noches, señor Manzaneque, debo reconocerle que, para mí, tiene usted una de las frases de la legislatura: el señor Rubén Vaquero incendia las redes sociales. Entonces, nosotros creo que es diferente ser activo en redes sociales, que el señor Vaquero y yo lo somos y mucho, con que esa actividad en redes no sea respetuosa o se falte al respeto a alguien. De hecho, usted me reconocerá, porque se lo dije en persona, que en la agrupación de Puzol, al inicio de la legislatura, expulsamos a un militante porque no se expresaba correctamente en redes y que fue especialmente hiriente con su formación política. Entonces, nosotros nos tomamos muy en serio los contenidos en redes sociales. De hecho, como coordinador de la agrupación, una de mis funciones es revisar todo lo que publican en redes los compañeros de la misma, y le puedo asegurar que si en algún momento vuelvo a detectar que algún militante o simpatizante de Ciudadanos cuelga algo inapropiado en redes sociales, yo seré el primero que le llamará al orden, y si procede, como ya hicimos una vez, será expulsado. Desde ese momento no tenemos ese tipo de problemas en la agrupación, y ya les digo, somos muy activos, pero intentamos ser sobre todo muy respetuosos en todo aquello que colgamos. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Muchas gracias, señora Hernández. Decirle que agradezco su rectificación y, bueno, lo de rigurosa y exigente es que con quien no lo había escrito, nosotros aquí quien da la cara es el señor Vaquero, para bueno y para malo. Entonces, pues ya hemos visto que él ha transmitido, o usted mismo cogió el guante de quién era el responsable del artículo. Aquí el que da la cara es el concejal. Entonces se responsabiliza al concejal, no sabemos quién escribe. Pero de todas formas que agradezco su rectificación, porque no obstante el comunicado de que no se hacía el vino de honor estaba colgado tal cual lo había traído el señor Zafra, tal cual, ponía Ministerio del Interior. De todas formas, muchas gracias, como usted bien dice, rectificar es de sabios. Tiene la palabra el señor Saber. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas o dos comentarios. Uno es con respecto, que ya creo que lo hice el mes pasado, lo que es la intersección de Merce Rododera con, si saber si se va a poner ahí algo para evitar que el coche o algún coche se nos meta dentro de alguna vivienda cuando cogen esas curvas, o lo que hacen en la circulación. Y la otra pregunta es con respecto, ya se ha hablado antes sobre lo de las cacas famosas de los perros. Yo es que todos los días paso por lo que es la valla de lo que es la antigua Cointra, dirección hacia la estación. Y esa acera, aparte de que hay pues, 4, 5 o 6 baldosas que están completamente sueltas, y yo creo que alguna persona mayor se puede un día tropezar con ellas, yo sé que la gente de la limpieza limpia, pero yo no sé si es lo que pasa con las personas que se les caen las cosas y luego no puedes andar mirando al frente, tienes que ir andando siempre mirando al suelo, y es un poco penoso. Y luego también saber si hasta dónde llegamos, el dominio del pueblo entra dentro de la estación o hasta dónde llega realmente porque es que cuando vas a entrar a la estación, tanto el aparcamiento este central, el jardín o lo que sea, eso, y lo de la esquinita, que hay una especie de almacén, que hay unas señoras que se dedican a llevar comida a gatitos, de verdad, es bochornoso porque es el camino de entrada y salida de la gente que viene al pueblo en el tren, y da una sensación de abandono, que la culpable primero son las personas que van con los animales allí, pero claro, yo no sé si poner ahí un radar y fusilar así con un láser algo para que les dé un calambre, a ver si así se asusta alguno, porque es que es diario, o sea, yo paso a las 6 de la mañana y claro, tienes que ir con mucho cuidado, pero paso luego a las 2:30 y dices, joder, has limpiado, vuelvo al día siguiente, otra vez, parece que es una pelea a ver quién puede más, el que ensucia o el que limpia. Sí, no sé, o ponerles un ADN a los perros y ahí cuando pilléis a uno, meterle un palo. No lo sé, es un poco bochornoso porque además es el camino que va todo el mundo a la estación. Yo sé que hay calles que también a lo mejor están mal, pero es que el camino la entrada al pueblo, la salida, da una sensación de que está un poco como dejada de la limpieza por parte de la gente que lo ensucia. Yo, porque reconozco que la gente que le toca limpiar, limpia, pero es una pelea la que tiene. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Gómez. Sí, el tema de la acera es un problema que tenemos importante, porque lo limpiamos y, como usted dice, al ratito está otra vez sucio. Entonces vamos a incrementar el tema de la limpieza en esa acera y vamos a hacer que vayan más a menudo los barrenderos. El tema de Renfe, todo lo que es el aparcamiento es propiedad de Renfe. Lo tienen que limpiar ellos, incluso el alumbrado es propiedad de Renfe, y ellos son los que deciden qué farolas están encendidas y qué farolas no, porque nos han llegado sugerencias de que está todo... No, es propiedad de ellos. Desgraciadamente. Entonces nos han llegado quejas del alumbrado, que la gente se queja de que hay poca luz y demás. Y lo que es la limpieza también es competencia de ellos, es una zona que es propiedad de ellos, no es nuestra. Gracias, señora Sánchez. Señora Gómez, tiene la palabra el señor Sánchez. Mira, era con respecto a la propuesta que le hice en el mes de septiembre, que me ha dicho usted que me iba a contestar por escrito. En el mes de octubre me contestó de palabra, pero le dije que por favor, si me podía contestar por escrito, se lo agradecería. No me la ha contestado. Aún estoy esperando que me conteste por escrito. Pero al hilo de eso,
el señor Esteve ha hecho unas cosas que me ha hecho pensar. Cuando ha hablado de aumentar la bonificación de la plusvalía, que me parece perfecto, pero claro, se encuentra con el problema que tienen que subir la tasa, ¿no? Porque si no, tienen que reducir servicios. No es necesario que lo haga. Simplemente apliquen ustedes la tasa fiscal que tienen por la utilización privativa. Exactamente dice, ordenanza fiscal de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículo. Dice que por cruzar las aceras se puede imponer una tasa. Lo dice la esto fiscal municipal, aplíquenla. Hay más de 500 locales en Cruzón que utilizan las aceras para entrar a unos supuestos garajes. Aplíquenles la tasa. A lo mejor podrían ingresar al ayuntamiento cerca de 300.000 euros anuales. Sí. Porque que si la tasa se les aplica a uno, a los que pagamos, a los que pedimos vado, se nos aplica tasa, y al que no pide vado no se le aplica la tasa, pues podemos decidir nosotros no pagar. Y entonces a ver qué hace el ayuntamiento. Simplemente le pido que apliquen la ordenanza municipal, la ley, para el que la incumple, para el que cruza aceras, utiliza aceras para circular por ellas, con sus vehículos, y no paga la tasa municipal por ese uso. Con eso le solucionamos el problema que ha planteado el señor Esteve, que me parece muy bien, que aumente la bonificación para esa plusvalía. Nada más. ¿Ha terminado, señor Sánchez? Sí, señora. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Cubero. Buenas noches. Bueno, yo quería comentarle que hace un par de meses tuve una reunión con usted y le comenté varios, les acordará, le comenté varios aspectos, pero bueno, el que me motiva a venir hoy aquí es el tema de la policía local en los pasos de peatones de los colegios. Este es un problema, bueno, mi hija va al colegio Virgen al Pie de la Cruz. Partamos de la base de que ya le comenté también, lo digo aquí porque como igual cuantas más personas podemos llegar a esa una solución. La policía local a la entrada y salida de ese colegio está en ocasiones, cuando en los colegios públicos está siempre. Este año el colegio Chaume, La Milocha y Luis Vives tienen la jornada intensiva, quiere decir que entran a las 9 y acaban a las 2. No me pueden poner la excusa de que la policía local no llega a todos los colegios porque a las 3 y a las 4:30 no salen de los colegios nada más que Virgen al Pie de la Cruz y el colegio Bisberbás. El colegio Bisberbás siempre han tenido una reja con la cual han cortado la calle y hasta ahora funcionaban así y no han tenido ningún percance. Yo no paro de escuchar percances que hemos tenido en el colegio Virgen al Pie de la Cruz. Hace poco, que fue el que me llevó a venir a hablar con usted, que casi atropellaron a mi hija en el paso de peatones, y si hubiera podido formarla, le dio, porque si atropellaron a mi hija en un paso de peatones, la dio parda. Entonces, me gustaría que por favor me dieran una solución, porque si no, tendremos que buscar los padres de este colegio otro tipo de solución. Porque si todo el mundo pagamos impuestos, todo el mundo tenemos derecho, los hijos que van a los colegios públicos y los que van a los concertados. Porque, no voy a decir el privado, porque ahí también están siempre. A la entrada y a la salida del final, bueno, pues yo casi siempre que paso están en el final también. Pero hay más privado mío. Bueno, pues entonces pido disculpas. En ese concreto casi siempre lo he visto. Pero en el Colegio Virgen al Pie de la Cruz, y me gustaría que por favor me dierais una solución, porque creo que pueden haber muchos recursos y podéis buscar muchas facilidades para que alguien con potestad pueda estar en ese paso de peatones a la entrada y a la salida, tanto a las 9 como a la 1, como a las 3 y a las 4:30. Gracias. Señora Cubero, la policía no pone excusas. Yo lo he dicho a la policía. Hombre, claro, usted ha dicho que no pongan la excusa de que no están por los horarios del resto del colegio. Señora Cubero, estoy contestando, le hago usted el favor de comportarse. Claro. Yo no he hablado, yo la he escuchado atentamente y no he hablado cuando ella hablaba. Ahora que me escuche ella a mí. No pone excusa, ni la policía ni nosotros. La policía cubre horarios y cubre los centros que puede cubrir y hasta dónde puede llegar. Y va alternando centros y va combinando unos centros con otros. Ni más ni menos. Usted además me planteó
que se pusiera un semáforo. ¿No me planteó eso, señora Cubero? No mienta usted. Me planteó que se pusiera un semáforo. Semáforo que yo llevé a la Junta de Tráfico y Movilidad para que se estudiara. Y se quedó en que el técnico lo estudiaría y se vería la viabilidad de poner un semáforo de peatones para cruzar apretando el botón, como está en el centro de salud. Usted me lo planteó. Usted me planteó lo de la policía y me planteó lo del semáforo. La policía que hay de servicio, la que tenemos, y intenta. Y sin embargo, el resto de centros escolares, los centros públicos que usted habla, salen a las 2, pero también a las 3:30 cuando termina de comer y también a las 4:30 cuando terminan las actividades. O sea, que hay 3 horarios distintos de salida. No obstante, se intenta cubrir el máximo posible de horarios de entrada y salida a los centros escolares. Pero es que además el semáforo se le está estudiando para poner que usted solicitó, y no porque usted lo solicitó, porque estamos viendo que la necesidad de ponerlo para mayor seguridad, sobre todo de los niños. Ni más ni menos. Y no me diga usted que no lo solicitó, porque lo tengo apuntado. Porque resulta que vale más un lápiz corto que una memoria larga. Y lo tengo anotado, ambas cosas. Además de otras cosas que me propuso usted, pero que creo que no procede aquí en este momento. ¿Vale? Señora Cubero. ¿Puedo decirle algo? Muchas gracias. Esto no es un debate. Nada, terminado el turno de ruego y preguntas del público, les agradezco toda su presencia y buenas noches.